Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Reuma Clinic por su canal saludcr.tv. Quizás usted ha sentido que le duelen sus articulaciones, que tal vez usted mueve los dedos y siente dolor, o en las rodillas. Bueno, usted podría estar ante un caso de artritis. Hay más de 100 tipos de artritis, así que vamos a entablar una conversación con el especialista, el doctor Francisco Brenes Sileski, quien nos va a hablar acerca de los diferentes tipos de artritis que existen y que por los que muchas personas padecen también. Buenos días, un gusto. Igualmente. Doctor, bueno, yo empecé esta entrevista diciendo que tal vez a la persona le puede doler los dedos, le puede doler las rodillas. Es en realidad sí un signo de alerta en cuanto a algún tipo de artritis. Sí, todo dolor que se dé en los sitios de las articulaciones, o sea, donde se une un hueso con otro, hay algunos muy fáciles de identificar, como las rodillas, los deditos de las manos. Eso se le llama artralgia realmente. Y cuando un paciente tiene artralgia, dolor de articulaciones, pues debe consultar al médico para definir si tiene algún tipo de artritis, sobre todo cualquier cuadro de dolor que persista por más de 6 semanas. Si eso es así, es importante diagnosticar alguno de todos los tipos de artritis que existen. Hablamos de que son más de 100 tipos de artritis. Hay más de 120 tipos de artritis más o menos, digamos clásicas y que están dentro del abanico de diagnóstico. Sin embargo, hay algunas que son más frecuentes que otras dependiendo del sexo y el tipo, la edad del paciente. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es que duelen las articulaciones? Sí, en las articulaciones hay una serie de estructuras importantes para el movimiento, para la lubricación de una superficie articular. Y entonces hay muchos mecanismos por los cuales se puede generar el dolor, desde el efecto mecánico, que eso lo vemos mucho en las mujeres que tienen actividades manuales finas, hasta estímulos que están más relacionados con un ataque del sistema inmunológico, que es lo que les llamamos las artropatías inflamatorias, y ahí ya hay otro grupo específico de formas de artritis. Realmente la forma más común de artritis es la osteoartritis, ¿verdad? Que es una condición que es más frecuente en el adulto mayor, es por la que más se consulta. Sin embargo, lo que uno siempre llama la atención en el concepto de artritis es que antes se relacionaba artritis con deformidad y muchos de los pacientes esperaban eso para realmente consultar. Ahora existe el concepto de artritis temprana, por eso se habla de que más de 6 semanas no se vale, hay que tener un diagnóstico, porque uno puede salvar las manos del paciente si le da el tratamiento oportuno. Cuando la persona llega ya con deformidades es porque ha pasado mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo con la enfermedad? Tal vez no tanto, ¿verdad? Hay deformidad que el paciente refiere, y eso lo vemos mucho en la rodilla, que tiene la rodilla aumentada de tamaño y la siente roja y caliente, ya eso es un signo de que hay artritis, o los nudillos, por ejemplo, y en las manos es muy importante tener esa alerta. Si un paciente con una artritis no se tratara, por ejemplo, la artritis reumatoidea en 6 meses puede generar deformidades irreversibles. Entonces, por eso es que hay esta ventana de oportunidad para tratar la enfermedad, que debe ser más o menos esas 6 semanas. Esta que usted menciona, la reumatoidea, ¿no? Es el que sabe cómo se Reumatoidea, de sí. acuerdo. ¿Cuáles son los signos de alerta? Es mujeres y mujeres jóvenes. Por ejemplo, yo doy la consulta de una paciente que quería su segunda opinión porque un reumatólogo le dijo que tenía artritis y ella se consideraba muy joven para tenerla. Y ese es un error. La artritis es una enfermedad de mujeres jóvenes, entre los 25, puede verse hasta los 55 años, hay artritis reumatoide del adulto mayor, pero por lo general es adulto joven, porque ahora los criterios nos permiten detectar a los pacientes más tempranamente.
¿Hay alguna forma de prevenir, por ejemplo, no sé, se me ocurre no hacer algún tipo de movimiento muchas veces o hay alguna forma de prevenir la artritis? La artritis que se da por a estímulo del sistema inmunológico, yo le digo al paciente eso es una lotería de la vida, así como las células de nuestro organismo habitualmente crecen, se dividen y mueren. Y en esa fase alguna de ellas puede tener algún cambio en su información que la hace atacarnos. Y a eso estamos expuestos todos. Lo que pasa es que la gran mayoría de este tipo de células que se forman defectuosas, inclusive el mismo sistema inmunológico las elimina. Y entonces eso le puede pasar a cualquier persona, pero si se es mujer, con mucho más posibilidad, y eso no se puede evitar. Se sabe que hay estímulos del ambiente que facilitan esas mutaciones, pero no se ha podido identificar cuál, a excepción del tabaquismo, que sí es una causa directa de artritis reumatoide e inclusive de otras formas de artritis. Por ejemplo, hay una forma de artritis que se llama la artritis psoriásica, que es artritis en pacientes que tienen una enfermedad de la piel que se llama psoriasis, y también se relaciona mucho la posibilidad del tabaco, ¿verdad? Entonces ese es uno de los factores que sí el paciente puede evitar. Ahora, hay muchas cosas que el paciente sí debe hacer en el momento que se le diagnostica la artritis. Evitar el sobrepeso, por ejemplo. Ahora, la artrosis, o la osteoartritis, que es una forma de artritis, esa sí podría haber algunos factores de prevención porque sí tiene un mecanismo más mecánico, o sea, del estar usando X articulación empezamos a ver esos fenómenos, ¿verdad? Un trabajo, una manualidad, etcétera. Exactamente, por ejemplo, yo veo mucha artrosis en los odontólogos que hacen lesiones en las manos, la persona que tiene el factor de riesgo obesidad va a tener mucho problema, sobre todo en las caderas y en las rodillas. Entonces ahí sí se puede prevenir el proceso, aunque hay una forma de artrosis o de osteoartritis que es genética, que se hereda, y le llamamos la artrosis familiar primaria, y vemos las mujeres que tienen cambios en las manos y todas las descendencias, sobre todo del sexo femenino. ¿Y con dolor o solo se dan las deformaciones? En la osteoartritis puede haber deformidad sin dolor, y es la forma donde más frecuentemente nos podrían consultar los pacientes solo porque se me está deformando un dedito, se me está engrosando un dedito. La artritis reumatoide, la que es más mediada por el ataque del sistema inmunológico, esa habitualmente el paciente refiere dolor, tanto que los pacientes con artritis reumatoidea, más o menos un 20% tienen una enfermedad del trastorno del dolor que es la fibromialgia. De acuerdo, hay una relación entonces. Sí, exactamente. Hablemos acerca de por qué mujeres, por qué hablamos fibromialgia ataca a mujeres, artritis ataca a mujeres. Sí, nosotros tenemos un sistema inmunológico que cuando se activa pues nos va a defender de lo extraño, pero no nos sirve tampoco que esté activo todo el tiempo. Entonces hay también reguladores de ese sistema. Se ha visto que dentro de ese balance que debe haber de estímulo y regulación, los estrógenos participan significativamente. Por eso es que muchas formas de artritis se dan en la etapa reproductiva, cuando la mujer empieza a menstruar, y tienden a desaparecer en la menopausia, porque el estímulo estrogénico es fundamental. El lupus, por ejemplo, que es una enfermedad reumática que los pacientes pueden tener artritis, tiene este comportamiento. Mujeres, sobre todo en su mayor etapa de producción de estrógenos, y uno de esos ejemplos es que el lupus se activa durante el embarazo. Lo que se ve, por ejemplo, en la artritis reumatoidea con respecto al embarazo es que ahí más bien se apaga, pero ahí parece ser que depende de los mecanismos por los cuales se produce una u otra enfermedad. Hablamos de la artritis que se hereda. Una mujer que sabe que muy probablemente va a tener artritis porque su familia ha tenido, puede quedar embarazada. Sí, claro.
De poder, por sus órganos reproductivos, no pregunto, sino por el peso del vientre, de las rodillas. Sí, si les podemos dar permiso en algunos casos, ¿verdad? El embarazo en la enfermedad reumática ya no es una contraindicación, es siempre un embarazo de alto riesgo. Y pues evidentemente una mujer durante el embarazo puede hacer ejercicio. Si esa mujer programa todos estos proyectos de vida, entonces si tienen buena actividad física previamente, si su condición física es adecuada, si tiene músculos con buen tono, puede soportar la carga del embarazo. Pero además, si nosotros diagnosticamos una artritis rápidamente sin que genere una secuela, pues la paciente puede tener una vida normal, absolutamente Hacer normal. ejercicio. Sí, de hecho en la actualidad, sobre todo el grupo europeo de manejo de la artritis reumatoidea tiene un concepto que es cuál es la meta que el paciente tiene que tener. Y la meta es que el paciente pueda tener su máxima capacidad funcional, no solo para el autocuidado, sino actividades, expectativas en la actividad de vida laboral, no laboral, inclusive recreativa. Yo tengo pacientes con artritis reumatoidea que juegan fútbol, mujeres inclusive. Y eso ya ha cambiado, porque antes le hacíamos lo contrario, les decíamos no se embaracen, no hagan ejercicio y les utilizábamos una serie de medicamentos que inclusive condicionaban muchos de los problemas que los pacientes reumáticos tienen en la actualidad. Entonces, bueno, mujeres en edad reproductiva. Ahora, no se escapan los hombres de esta enfermedad del todo. No, hay otros tipos de artritis que pueden observarse más en hombres, sobre todo algunas formas de artritis que además de afectar articulaciones periféricas como rodillas, hombros, tienden a afectar la columna. Esas les llamamos espondiloartritis. Espóndilo hace referencia más al concepto de cuerpo de las vértebras y artritis, pues el concepto de inflamación de una articulación. Y eso sí se puede ver, es una condición que es más frecuente en hombres, aunque la artritis reumatoidea es una condición que también se puede ver en un hombre, la relación es más o menos 3-1, si es en la etapa posmenopáusica o en la etapa en la que las mujeres en promedio tienen la menopausia, es 3-2, ¿verdad? El lupus sí es una condición muy, muy femenina, es 9-1 a favor de las mujeres. Adolescentes. Existe una forma que es cuando una persona empieza con inflamación articular antes de los 16 años, esa es la artritis juvenil y hay diferentes patrones de evolución de esa enfermedad. No podemos predecir cómo se comporta cada uno, aunque hay algunos elementos en el examen físico, en exámenes de laboratorio, que nos podrían decir, bueno, este paciente va a tener una evolución parecida a la artritis reumatoide, o parecida a esta que le mencioné, la espondiloartritis, o hay algunas que tienen anticuerpos similares a los del lupus, y eso es toda una tragedia, a pesar de que el lupus también es una condición que se puede tratar y el paciente puede tener adecuada evolución. Y hay un grupo de pacientes que tienen la enfermedad y que luego entran a la etapa adulta y se apaga, ¿verdad? La enfermedad entra en remisión. Lo ideal es que siempre hay que tratarla, ¿verdad? Porque estamos hablando de una enfermedad que afecta a las articulaciones en la etapa de crecimiento, entonces puede haber pérdida de estatura, hay huesos que no se desarrollan adecuadamente, como por ejemplo el de la mandíbula, y eso puede afectar al paciente también hasta desde el punto de vista psicológico. Eso en la artritis juvenil. Exactamente. Significa que deberían de tener un control por el resto de la vida prácticamente. O hasta que deje de crecer. Sí, y por eso la educación es fundamental, ¿verdad? Que el paciente entienda qué es lo que puede pasar, qué es lo que no puede pasar y cómo va a tomar decisiones, porque perfectamente un paciente que entra en remisión podría uno hacerlo descansar inclusive de la consulta médica, pero siempre dándole a entender que existen algunos signos de alarma que ellos los van a reconocer, por ejemplo, rigidez en la mañana, que dure más de 1 hora, eso es un signo importante, o que evidentemente ellos detecten alguna articulación que esté inflamada. Exactamente. ¿Y en las personas adultas se puede dar la persona de alta en algún momento?
Hay formas de artritis que podrían entrar en remisión. Uno, eso no se lo puede asegurar al paciente, ¿verdad? Y así como pueden tener periodos prolongados de remisión, algunos pacientes pueden, después de un periodo de remisión prolongado, entrar en una nueva crisis, en una reactivación. Sin embargo, con la edad, la enfermedad tiende a remitir. Ahora, bueno, hablábamos del ejercicio y demás, de calidad de vida. ¿Tienen calidad de vida estas personas? Por eso es importante el diagnóstico temprano, porque si no, el paciente no solo va a tener siempre que tomar medicamentos, sino que más. Y además de eso va a tener limitación en su capacidad funcional. Y entonces ahí se empiezan a afectar un montón de roles, el rol laboral, el rol familiar, y todo eso va a ser calidad de vida. El paciente, si tiene la enfermedad activa, se limita a algunas cosas que inclusive son recreativas y es importante, como hacer deporte. Y entonces la responsabilidad que tiene el reumatólogo cuando diagnostica una artritis temprana es que no genere una sola secuela. Y yo le digo a los pacientes que es una pérdida del glamour de un reumatólogo si detecta una artritis temprana y se deforma. Sin embargo, el 3% de los pacientes con artritis reumatoidea llegan a fallar a todos los medicamentos disponibles y tenemos que recurrir a otro tipo de terapias que sí afectan mucho la calidad de vida en el sentido de que son terapias muy costosas. Sin embargo, bajo protocolos bien hechos, bien definidos, la Seguridad Social, por ejemplo, le da a los pacientes este tipo de medicamentos, ¿verdad? Cuando se ha demostrado falla terapéutica. La gran mayoría de los pacientes que se detectan su artritis antes de los 6 meses les va bien. ¿El tipo de artritis es difícil o dura mucho tiempo en diagnosticarse tanto como la fibromialgia o no? No, habitualmente los patrones de dolor articular son los que nos permiten ya acercarnos al diagnóstico. Y económicamente no es tan costosa. Puede ser costosa porque algunos de los medicamentos de la artritis es costosa. Pero no por el diagnóstico. No por el diagnóstico, porque el set de exámenes que habitualmente nosotros pedimos son más sencillos. Tal vez en el caso del lupus eritematoso es que se hay que pedir una serie de anticuerpos que son un poco más onerosos, pero habitualmente en las formas de artritis no necesitamos hacer estudios más complejos. En algunas formas como la espondiloartritis, sí echamos mano a estudios como la resonancia magnética para hacer detección temprana. No es tampoco fácil. Desgraciadamente, alrededor de los conceptos reumatológicos todavía falta más divulgación, inclusive en las escuelas de medicina, para que el médico general pueda identificar y entender que un paciente que tenga dolor articular debe de asumirse, debe de resolverse y no debe de estársele probando medicamentos analgésicos simplemente porque se piensa que la artritis es una condición que solo va a generar daño estructural. La artritis en general, las formas inflamatorias, tienen un riesgo cardiovascular tan alto como el de la diabetes, como el de la hipertensión, y tienen muerte prematura por infartos. Doctor, está muy de moda, por decirlo así, que bueno, las personas van a carreras, van a andar en bicicleta de mountain bike y bueno, está muy bien por el ejercicio, pero eso está ocasionando muchas lesiones porque lo están haciendo sin ningún tipo de entrenamiento, sin ningún tipo de supervisión. Entonces les duele las rodillas, les duele los tobillos y acuden no al reumatólogo o no al médico general, sino al fisioterapeuta o a alguien a que les sobe, como se dice popularmente, ¿verdad? Que lo soben. ¿Qué tan contraproducente es esto para la articulación? Claro, por ejemplo, empeorar el mal. Bueno, sí, es que cuando un deportista empieza a tener dolor, una lesión, y el dolor es una situación de alarma, debe tener una resolución y hay que valorar por qué ocurre. Uno espera que la gran mayoría de estos casos es relacionado a su técnica,
Y eso a veces el deportista, el que sale a correr y ya, y uno se sabe que para eso se necesita un gesto, una técnica. El problema es que el correr no vacuna para tener artritis reumatoidea, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria articular. Y esa diferenciación entre si es de índole deportivo o si es una enfermedad inmunológica, solo la puede hacer el médico. De por sí, cualquier diagnóstico sobre un paciente lo debe hacer el médico. La intervención terapéutica es donde el fisioterapista nos va a ayudar y es fundamental para el reumatólogo. Todos los médicos, los ortopedistas, los reumatólogos que vemos enfermedades articulares, echamos mano a un terapista físico, pero no para establecer el diagnóstico, porque para eso se necesita un criterio para definir cuál es el estudio adecuado e inclusive tomar la decisión de la intervención. Y a veces yo veo pacientes que tienen meses de estar en una terapia física, en teoría que no responde, y ya después sí viene para que se le haga un diagnóstico, y tiene uno que decir al paciente que bueno, tiene una deformidad, tiene un defecto estructural y que era no por el ejercicio, sino por una artritis. Por una artritis. Estos tratamientos que hacen los fisioterapeutas pueden empeorar el daño de la persona. ¿O simplemente es el tiempo que ha tardado en llegar donde el especialista? El profesional en fisioterapia, pues habitualmente cuando uno establece un diagnóstico, un plan, genera un programa. Y cuando se cumple el programa de esa forma, ¿verdad?, con el diagnóstico, rara vez eso va a afectar al paciente. El problema es cuando se trata, qué sé yo, una patología tendinosa de los tendones y lo que tenía era una enfermedad de las articulaciones. Y entonces ahí hay un error entre el diagnóstico y la intervención que puede generarle al paciente pérdida de tiempo, y en las enfermedades articulares el tiempo es fundamental. ¿Cree usted que estas situaciones se dan por cuestiones de moda o se dan por ignorancia de la persona? ¿O cuál es su criterio personal en cuanto a ello? En cuanto al ejercicio, como toda actividad que uno que va a tomar, debe informarse bien, debe informarse los beneficios y los riesgos, así como cuando tomamos un medicamento los pacientes nos preguntan cuáles son los efectos secundarios. Una persona que decidió correr debe hacerse una evaluación si lo puede hacer. Y nos llevamos muchas sorpresas, ¿verdad? Recordemos de un futbolista que mucho tiempo después se dieron cuenta que tenía una patología cardiovascular y pudo haber fallecido porque al tomar la decisión de hacer ejercicio, y estamos hablando de ejercicio de alto rendimiento, se puede correr un riesgo. No está mal, de hecho es lo ideal, y uno fomenta el ejercicio en paciente reumático, pero ¿cómo se llama? Cuando se va a hacer ese tipo de actividad recreativa, también hay que saber hacerlo. Si una persona decide jugar tenis que tiene que saber cómo tomar la raqueta, por ejemplo, y así toda actividad deportiva. ¿Esas actividades deportivas de alto impacto pueden generar artritis? Pueden generar artrosis, que es la forma de artritis de índole mecánico. Entonces, sobre todo, hay deportistas que hacen ejercicio de alto impacto, pero no han tenido nunca el problema de obesidad, y hay deportistas que tienen obesidad y toman el ejercicio de alto impacto para perder peso. Y eso podría también tener riesgo. Entonces, cada persona va a tener un perfil de actividad física adecuada si se quiere X o Y objetivo. Los antiinflamatorios son los medicamentos más comunes para estas enfermedades. Los antiinflamatorios son los que más se usan para controlar los síntomas. Lo ideal es utilizar un antiinflamatorio cuando se tiene un diagnóstico o si ya se tiene la orientación de que lo que se va a descartar es una forma de artritis. Pero no es el medicamento que debe estarse usando para siempre, porque no previenen las lesiones estructurales. ¿Cuáles son esos medicamentos? Para eso, y eso es importantísimo, para eso se usan los antirreumáticos o drogas modificadoras de la evolución de la enfermedad, y hay dos grandes grupos: los sintéticos, o sea, que la molécula se produce en el laboratorio, y
Ahí hay una gama de protocolos que deben de irse haciendo poco a poco. La gran mayoría de los pacientes responden a ellos. Son medicamentos tradicionalmente seguros. No es quimioterapia, que esa es una cosa importante, que al paciente le dicen, así el doctor le dejó quimioterapia. Los reumatólogos somos los que vemos las artritis, no tratamos cáncer, no somos oncólogos, no sabemos usar quimioterapia, pero bueno, algunos de esos medicamentos tenían ese estigma. Y el otro grupo de medicamentos son DMARD biológicos, que son medicamentos que se producen a partir de tejidos vivos, que es como una forma de vacuna contra las sustancias que generan daño articular. Esos son medicamentos bastante costosos, no se recomienda utilizarlos desde el principio, se recomienda usarlos en pacientes que han tenido fallas a los medicamentos tradicionales. Son costosos, pero sí se pueden conseguir. En Costa Rica todos los DMARD biológicos que han salido en el mercado prácticamente se tienen, 99%. Por ahí una o dos moléculas que no se han comercializado en este país, pero que no generan grandes diferencias con respecto a las que ya tenemos. ReumaClinic es especialista en la atención de estas afectaciones. Sí, el servicio de reumatología el reumatólogo es el médico especialista para tratar las enfermedades articulares de esta índole, ¿verdad? El ortopedista por lo general también ve enfermedades articulares, pero cuando él detecta alguna condición con este trasfondo, sobre todo inflamatorio inmunológico, inmediatamente nos lo refiere. Y a veces es a la inversa. Hay defectos articulares que si se presentaran uno puede tener excelente corrección también desde la parte quirúrgica, y ahí es donde el ortopedista se vuelve también la mano derecha del reumatólogo. Lo ideal es que el paciente no tenga ningún daño estructural, lo ideal es que no tenga ninguna deformidad, pero aún así está también el concepto de cirugía en el paciente reumático. ¿Y estas cirugías logran tergiversar la deformación? Sí, y en algunos casos son cirugías que pueden controlar el dolor. Por ejemplo, la osteoartritis, que es la que vemos más en el adulto mayor, pues la cirugía de cadera, la cirugía de rodillas son cirugías que controlan el dolor, recuperan la funcionalidad del paciente, y que, bueno, en algún momento existía el estigma de que eso era mejor no hacerlo por la evolución que el paciente podría tener en el posoperatorio, pero que ahora se sabe que gracias precisamente al fisioterapista, precisamente al poder recuperar al paciente rápidamente, los pacientes tienen una evolución bastante buena. Bueno, doctor, muchas gracias de verdad por compartir con nosotros acerca de la artritis y bueno, nos hubiera gustado hablar de los más de 100 tipos que hay, pero no nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Sin embargo, creo que ha sido una entrevista muy importante y nos hemos informado bastante acerca de los tipos más comunes y sobre todo recalcar que las personas que tienen dolencias y demás, que asistan primero al especialista, que tengan un diagnóstico claro y que eviten, ¿verdad?, alargar el tiempo, prevenir que se hagan estas deformaciones por acudir tal vez a un fisioterapeuta y que está tratando una dolencia que no es la que realmente tiene. Y sobre todo informarse acerca de que si va a correr, que si va a realizar ejercicio de alto impacto, pues que se informe acerca de todos los pros y los contras y los efectos secundarios que pueden haber. Muchas gracias. Un programa más de ReumaClinic por su canal saludcr.tv. Nos vemos en un próximo programa. Hasta entonces.